Sí, vamos a ver ahora a la iglesia de Pérgamo, hermano. Recuerden que este es un mensaje actual siempre. Siempre la palabra de Dios es viva, es eficaz, siempre es un mensaje actual. La iglesia, hermano, de Pérgamo, abrir las escrituras en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y le voy a dar lectura del verso 12 al 17. Cuando lo tenga, diga amén, diga gloria a Dios, diga aleluya. Pero no deje de alabar a Dios, porque Dios bendice al que le alaba. Apocalipsis capítulo 2, del verso 12 al 17. Aleluya. ¿Listos? Aleluya. Dice la palabra de Dios, me va siguiendo con su vista. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú siempre hablas a nuestras vidas, siempre, siempre, nunca has dejado sin hablarnos. Gracias por tu bondad, por tu palabra. Gracias por lo que tú haces, Padre, y tu Espíritu Santo obrando. Te necesito, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano, hermana. Aleluya. Ocupe su lugar. Gloria a Dios. El mensaje a la iglesia de Pérgamo, diga. Otra vez, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Esta ciudad, hermano, de Pérgamo no tenía la gran capacidad comercial como la tenía Efeso o la ciudad de Esmirna, pero era un gran centro cultural, hermano, un gran centro del pensamiento, pues contenía una biblioteca con más de 200,000 copias de pergaminos. ¿Por qué cree que se llama Pérgamo la ciudad? Viene porque ahí había esa gran biblioteca de pergaminos, que solo era superada esa biblioteca por la biblioteca de Alejandría, allá en Egipto. Y tenían una gran cultura en conocimiento en ese momento, por tan solo la biblioteca daba testimonio de eso. Y esta ciudad estaba entre colinas, así como Tijuana, muchas colinas. Y en la más alta se levantaba esta ciudad, Pérgamo. Y que en esa colina más alta estaba un gran templo a Zeus, porque tenían una gran influencia de los griegos. Y estaba un gran templo ahí al dios Zeus. Estaba ahí otro templo a Atenea, y sobre esa gran columna hasta arriba había como una estructura de roca que parecía como un trono, y todo el tiempo ahí subía humo de tanto sacrificio que estaban haciendo todos los días a esos dioses. ¿Sí? Entonces de ahí tal vez venga esa referencia donde está el trono de Satanás. Estaba el mero centro de adoración ahí, en la mera cima de la montaña estaba esa gran roca que parecía trono, y todo el tiempo humo subiendo de los sacrificios que estaban ahí, en esa cima de la montaña. Que era un gran altar construido ahí. Entonces ahí en Pérgamo, hermano, era el máximo lugar de idolatría, pues lo llama ahí donde está el trono de Satanás. Ahí en Pérgamo había un culto especial, hermano, también a otro chamuquín por ahí, a Esclepio, más conocido como Esculapio. Tenía que ver, hermano, con el Dios de la sanidad, y mucha gente corría a Pérgamo a querer ser sano con los sacerdotes de Esculapio. ¿Y sabe cuál era el símbolo que utilizaban ahí? Bueno, su origen todavía es más antiguo, pero no voy a hablar de eso. El símbolo que utilizaban ahí, y que todos han visto y todos lo han visto en ese tiempo: una vara con la serpiente, en el área médica, ¿sí o no? Pues
era el símbolo de este culto esculapio con sus sacerdotes, donde corría toda la gente a querer ser sanos. Y los sacerdotes pues hacían todo su menjurje y todo para tratar de sanar a la gente. Es como la brujería de estos tiempos, que va la gente con los brujos a que las hierve. Entonces, hagan de cuenta. La gente corría a ese lugar idolátrico para calmar sus males, sus enfermedades. Pero aparte de toda esa adoración, hermano, era el centro de la capital administrativa del Imperio Romano en ese tiempo, de toda Asia. Las iglesias estaban en la región de Asia, hermanos y hermanas. Las 7 iglesias de Apocalipsis. Pérgamo era el centro administrativo, hermano, del Imperio Romano. ¿Y qué es lo que pasa cuando es el centro administrativo? Hay un culto especial a César, ¿sí? Al emperador romano. Entonces era su dios máximo César, porque le daban culto a esa persona. Algo que la iglesia cristiana de Pérgamo, de esa ciudad de Pérgamo, no le podía llamar Señor a César, porque la gente de ahí le llamaba Señor en relación como a un Dios o a Dios, a César. Y el cristiano no podía llamarle de esa misma manera, porque solo el cristiano tenía un Señor y era Jesucristo. Entonces había esa gran oposición, hermano. Eso es lo que estaba pasando ahí en Pérgamo. Y desde el principio, hermano, el Señor Jesús da ese mensaje hacia Pérgamo. ¿Qué es lo que vamos a aprender, hermano, de la iglesia de Pérgamo, hermano? ¿Qué aprendemos de la iglesia de Pérgamo? En primer lugar, hermano, aprendemos el compromiso de la iglesia era difícil. Diga, el compromiso de la iglesia era difícil. El compromiso difícil de la iglesia, hermano, que tenía en ese lugar. Como vemos, había 2 grandes templos en la gran cima de la montaña. Un templo era Atenea, otro a Zeus, y tenían un altar inmenso con una roca que sobresalía de la montaña, que parecía un trono, donde todo el tiempo estaba saliendo humo de los sacrificios que hacían en ese lugar. Era el culto, y había ese culto a Esculapio con sus sacerdotes, donde venía toda la gente tratando de sanar sus males a ese lugar. Y había ese culto especial a César, al emperador romano. Vean lo que estaba sucediendo, y la iglesia ahí está en medio de una gran oposición. Dice el verso 13, Apocalipsis 2, verso 13. Ahí mantenga su Biblia abierta. Yo conozco tus obras, y dice, ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Así que Pérgamo, hermano, es la representación de donde más fuerte domina Satanás en una región. Es una enseñanza que en estos tiempos vemos, hermano, donde la iglesia tenía un gran compromiso, y su compromiso era difícil porque había algo espiritual tremendo en los aires ahí, y no le era fácil compartir. Había una posición grande para compartir el evangelio y la palabra, y el trabajo de la iglesia era fuerte ahí. Su trabajo de evangelización, porque era una región dominada por el enemigo. Había cosas espirituales tremendas, y el Señor Jesús sabía su trabajo, sus obras, que era un trabajo difícil, y que ellos tenían un compromiso fuerte por esa región dominada por el enemigo. Hay regiones dominadas por el enemigo, hermano, por cultos falsos, por cultos a ídolos. Hay regiones dominadas espiritualmente fuertes, hermano, por el enemigo. Yo voy a la zona centro y a veces no soporto estar ahí, hermano. ¿No está ido a la zona centro? Está lleno de cosas esotéricas creo que cada cuadra tiene una, creo yo. Cosas esotéricas, de cultos a la muerte, de ídolos, y hasta el olor que es, no, hombre, hermano. Allí es una zona espiritualmente dominada por el enemigo. Hay una oposición grande en esa zona, hermano. Y hay una opresión tremenda. ¿Sabe, hermano? Aquí en la colonia también hay una opresión tremenda. ¿O no le ha pasado que a veces quiere adorar y no puede? Hay una oposición grande, tremenda. Un día el hermano Silva, después de una campaña que finalizamos, hay una oposición tremenda. Sí, yo sé, hermano. Una oposición tremenda en una colonia, hermano, porque el enemigo ha tenido a mucha gente en la miseria en esta colonia. Mucha gente que no ha querido el evangelio. Nosotros hemos ido hemos hecho ya las 2 brigadas. Hemos hecho 3 campañas, viene la 4ª campaña de evangelismo con el hermano Silva, y la gente no quiere, y hemos dado volantes a todas las casas. La gente vive atada y atada de la miseria, y la gente que después viene, un día le dijeron a la pastora, aquí no
botes de leche para los niños. Vino la señora preguntando eso, su niño tenía no sé qué, un examen que le iban a hacer del corazón, creo que estaba mal, grave, y oramos por él y el niño fue sano. Ya después nos enteramos que ya los estudios le salieron bien, pero regresó la señora, no. ¿Por qué? Porque está esperando que se le dé algo. Otra persona llegó y que si no dábamos, no recuerdo qué otra cosa le dijeron. No, hay gente que solo asiste para ver qué se le va a dar. Y la gente permanece en la miseria. Y el diablo tiene a la gente en la miseria porque hay una opresión grande en la zona. Aquí adoraban mucho la muerte. ¿Sabe que en un lado adoraban a la muerte, en el sótano tenían? Hace años cuando inicié, hermano, iniciamos en el Pino. Un día iba bajando y estaba una veladora de la muerte ahí yo digo, me la pusieron ahí porque la zona está en una presión. Y yo la agarré, me reí y la tiré, porque yo conozco las escrituras. Yo sé lo que es la muerte en las escrituras. Y a mí no me engaña nadie, porque conozco lo que es la muerte, de lo que es en las escrituras. La gente de afuera sí está engañada porque es un demonio. Luego la agarré y la tiré. Y aquí sigo, por gracia de Dios, por misericordia de Dios, porque conozco la escritura. Pero si hubiera sido otra persona que no conoce la escritura, rápido se sugestiona, rápido le entra el miedo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Otra gente engañada y atada. ¿Sí? La opresión fuerte, hermano. Pero nosotros tenemos victoria en Cristo, porque Cristo venció la muerte. Y en Cristo tenemos vida. Y hermano, nosotros vivimos por Cristo, hermano. A veces, hermano, está pasando que una vez estábamos adorando y como que algo y no fluía, hermano. Fluyó hasta después en la administración. ¿Por qué? Por la misma oposición que hay, hermano, de la región. La gente está atada, no quiere del evangelio. Aquí se han levantado varias iglesias y no han durado. Allá han estado varias. Ahí se puso otra por ahí. A ver, primero Dios que dure, porque pues es el evangelio. Pero por la misma oposición que hay, hermano, por la misma oposición. Por eso cuando usted adora a Dios, debe adorar sinceramente, hermano, porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando usted está adorando, hermano, la presencia de Dios desciende y no hay oposición que resista a Dios. No hay oposición que resista la presencia, el poder del Espíritu Santo, hermano. Y el enemigo tiene que huir, tiene que alejarse y se rompe toda oposición. En el nombre de Jesús, cuando el pueblo adora a Dios. Esta iglesia de Pérgamo estaba en una región dominada por el enemigo, hermano, pero el cristiano también tiene autoridad. Y esa autoridad está puesta en Cristo, que es la roca, y puede resistir toda opresión, hermano. El apóstol Santiago habla a la iglesia y les dice en Santiago 4:7: someteos a Dios, resistid al diablo y va a huir de vosotros. Someterse a Dios es hacer la voluntad de Dios, es hacer conforme a lo que está escrito en la palabra, hacer lo que Dios manda en la palabra. Eso es someterse a Dios, estar bajo la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que yo haga, lo voy cumpliendo conforme a la escritura, conforme a la Biblia, y estoy resistiendo los ataques, las acechanzas del enemigo, y él tiene que huir. No es de eso que machacas al diablo y que lo apachurras y que lo reprendes y que te levantas y te le pones al tiro. Haz la palabra de Dios, resiste y él va a huir solo. Así es. Era una iglesia, hermano, de Pérgamo que retenía su nombre a pesar de la situación opresora espiritual que estaba en los alrededores. Le dice: yo conozco dónde estás. Ahí donde está el trono de Satanás, le dice Jesucristo a la iglesia de Pérgamo: yo sé dónde estás. Dice primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4, hermano, una palabra bien hermosa para el cristiano: mayor es el que está con nosotros. O sea que si el enemigo allá anda queriendo, mayor es el que está con nosotros. Hermano, que le quede bien en claro esto: el Satanás no es rival para Dios. El que viene en claro, no es rival. No es rival. Era una iglesia que retenía su nombre, hermano, y no negaba su fe. No negaba a Jesucristo, tanto así que menciona a un mártir que murió por su fe. Dice el verso, ahí estamos en el verso 13. Dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. No se sabe mucho de este hermano Antipas, pero era un hermano fiel. Era un hermano testigo fiel de Jesucristo. Era un fiel testigo de la palabra de Dios. O sea, era un hermano real, no un hermano falso. Era un cristiano que se comportaba igual dentro de la iglesia y afuera de la iglesia. No negaba la fe con su actitud. No negaba. Porque a veces, hermano, la gente no quiere venir a la iglesia porque conoce la vida del cristiano allá afuera. Y dicen, ¿para qué voy? Para ser como aquel hermano, como aquella hermana, ¿para qué voy? Y qué tremendo, ¿no? Que luego la gente no quiere asistir por culpa de uno que se dice cristiano. Este hermano Antipas era alguien con una fe fuerte y era un testigo fiel. Tanto así que ahí en el lugar donde dominaba el enemigo no negó su fe, no negó a Jesucristo y fue muerto. Usted, hermano, tiene un compromiso fuerte. Usted, hermano, es un seguidor de Jesucristo, es un testigo del Señor Jesucristo, es un hijo de Dios, es alguien sellado con el Espíritu Santo. Y tiene un gran compromiso: compartir el Evangelio, hacer discípulos a las naciones, a pesar de la región donde se encuentra, hermano. Recuerde, mayor es el que está con nosotros. Aquí seguimos hasta que el Señor diga, hermano. Aquí estamos hasta que el Señor diga. A pesar de la opresión o la oposición, el enemigo no es rival para Dios. Y hasta que Dios diga, hermano, vamos a estar aquí. Así como aquella vez, hermano, que hablé cuando todavía no nacía Leo, que estaba la palabra así, que hay alguien que no puede tener hijos, que estaba así. Así en otra ocasión, cuando una vez en una adoración, igual, así una palabra y la dije aquí porque la tenía que decir. Cuando yo dije, si no aprecian lo que tienen, será movido. No sé quién recuerde eso. Amén. Ahí lo recuerda la hermana. ¿Por qué? Porque aquí vamos a estar hasta que Dios diga. Si Dios nos mueve, nos va a mover. Si Dios nos mueve a otra región que sí va a querer el evangelio, nos va a mover. O nos va a tener aquí el Señor va a hacer, el Señor sabe. Pero estamos a lo que Dios diga. ¿Sí? A lo que Dios diga. Y mientras tanto debemos ser testigos fieles de Jesucristo. Ser fieles a pesar de la región en donde estemos. Debemos permanecer fieles, ser buenos testigos. Esta era una iglesia, la de Pérgamo, comprometidos, que no negaban la fe a pesar de la ubicación dominada por el enemigo. Permanecer fieles, hermano, es el llamado que hace ahí el Señor, como este hermano que permaneció fiel hasta la muerte. Fue un testigo fiel hasta la muerte. Y él permaneció ahí en esa ubicación, hermano. Hermano, qué difícil es cuando hay una oposición grande, una presión grande. El cristiano, ¿sabe qué? Debe estar bien firme. ¿Por qué? Porque en el área espiritual se mueve tanta cosa, hermano, que un cristiano debe andar legal. No sé, luego lo explicaré más adelante tal vez, hermano, porque si el cristiano no anda como obrero digno de que presentarse delante de Dios, la oposición lo va a derribar. ¿Qué es lo segundo que aprendemos de la iglesia de Pérgamo, hermano? A pesar de su situación difícil y el compromiso grande que tenía la iglesia de Pérgamo. ¿Qué más aprendemos, hermano? En segundo lugar, que tenía dos errores. Diga, tenía dos errores. Había dentro de la iglesia hermanos que seguían la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Para que entendamos esto, hermano, quién era Balaam y quién era Balac. Balac, hermano, fue un rey temido, hermano, en aquellas épocas cuando Israel salió de Egipto y andaba por el desierto todo el pueblo y cruzaba ciertas tierras, ciertas regiones, pues tenía que cruzar por la región que dominaba el rey Balac. Y el rey Balac no quería, porque miraba que era un pueblo grande, numeroso y fuerte y que había hecho estragos a otras naciones.
Entonces el rey Balac contrata a Balaam, supuesto profeta de Dios. Lo contrata para que vaya y maldiga al pueblo de Israel. Eso usted lo va a encontrar en Números capítulo 22, 23 y 24, esa historia. Este rey, al ver que el pueblo de Israel era mucho y había causado grandes estragos a otros pueblos, llama a Balaam y le dice en Números 22, 6: ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Dice Números 22, 8: y él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam esa noche, y Balaam consultó a Jehová, y Jehová le dijo: no vayas. Así, no vas a ir, le dijo. Así que se levantó y le dijo: no voy a ir. Llegaron con el rey, los mensajeros le dijeron: no va a ir, y el rey mandó a otros más de más categoría, mandó a convencerlo. En Números 22, 17 le dice el rey: porque sin duda te voy a honrar mucho, o sea, te voy a pagar, te voy a dar algo. Ven, maldice al pueblo. Era alguien, hermano, Balaam era alguien a quien la gente seguía, a quien la gente miraba, porque miraban algo espiritual en él y ponían su confianza en él, aunque pareciera seguir la voluntad de Dios. Realmente había otras intenciones en el corazón de Balaam. Pues desde el principio Dios le dice: no vayas, y le vuelve a enviar mensajeros. Ok, voy a ir a consultar a Dios. O sea, Balaam era desde el principio de decir: ya dijo Dios que no voy. No, espérense, vamos a consultar, ok. Y el otro día: no voy a ir. Y luego mandaba a otro mensajero: ok, espérense, desde el principio era Balaam, ya dijo Dios que no. Pero como sabía que iba a haber una recompensa, ahí estaba Balaam. Balaam parecía alguien honesto, alguien santo, pero en realidad quería ir tras las dádivas. Y más adelante, hermano, vemos cómo Balaam influyó a que el pueblo pecara para que adorara a ídolos. En aquellas épocas, una de las formas de adorar a los ídolos, aparte de entregar una ofrenda, era comer de esa ofrenda. En Números 31, 16, hermano, dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaren contra Jehová tocante Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Dios, de Jehová. Dios había ordenado que el pueblo fuera y destruyera cierto pueblo, pero Balaam les aconsejó. Balaam les dijo: ¿saben qué? Conserven a las mujeres, quédense con las muchachas. Y así lo hizo el pueblo. Y eso provocó gran mortandad en el pueblo de Israel, porque hicieron que el pueblo pecara por causa de ellas, por causa de la idolatría de ellas y por meterse con ellas. Por ese consejo de Balaam. Fue tropiezo para el pueblo Balaam. Y el apóstol Pedro, hermano, escribe a la iglesia y les advierte sobre los falsos profetas y falsos maestros que llegan a afectar a la iglesia. El apóstol Pedro dice en segunda carta de Pedro, capítulo 2, 14 y 15, dice, hablando de estos falsos y de estos falsos profetas, falsos maestros, les dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, dice, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El apóstol Pedro le está escribiendo a la iglesia y le dice: hay unos maestros falsos y unos profetas falsos que están entrando, que aman así, que son almas que seducen a las almas inconstantes. Hermano, el inconstante, hermano, híjole, algún día predicaré de los inconstantes. Es el que a veces va, el que a veces no va, el que a veces lee, el que a veces no lee, el que tiene un problema siempre, otro problema siempre, todo el tiempo. Algún día predico sobre eso. ¿Quiénes seducen los falsos profetas y los falsos maestros? A esa gente, a las almas inconstantes. Y dice: el cual sigue en el camino de Balaam, el cual amó el premio de la maldad. El rey Balac, había maldad en él, quería destruir al pueblo de Israel.
Y este rey por su maldad fue y sedujo a Balaam. Te voy a dar. Y este Balaam, aquí dice la escritura, amó el premio de la maldad. A veces la gente tiene los ojos puestos en falsos maestros y falsos profetas, hermano, que les hablan cosas fantásticas y la gente, wow, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios puso esto y wow. Y el inconstante, ¿sabe cómo es? Emocionalista. Y qué fácil es para un falso apóstol, un falso profeta, un falso maestro hablarle tan bonito al emocionalista, porque el emocionalista luego empieza, sí es cierto, sí. Así es el emocionalista, inconstante. El inconstante, hermano, es tan emocionalista que todo se ofende y a donde vaya se va a ofender. Que les hablan en estos tiempos de cosas fantásticas, de demonios, de luchas espirituales, de lo espiritual existe, hermano, ¿sí? Yo no lo descarto, pero hay que estar agarrados de la palabra. Se va solo el diablo. Y el inconstante generalmente es llevado por cualquier viento de doctrina, así como las olas del mar, llevado para allá y para acá, llevado para allá y para acá, llevado para allá y para acá. Hermano, cuando alguien es emocionalista debe entregarse totalmente al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo controla toda emoción. Pobre de la gente que sigue a personas así. Hermano, desde que me eliminaron mi Facebook, que creé otro nuevo nada más por la página del grupo privado de la iglesia, donde estudia lo de los estudios los viernes y esas cosas, y había uno que otro aviso, nada más lo creé por eso. Pero ya me llegaron muchísimas solicitudes. No acepto solicitudes, porque no quiero entrar y ver a la predicadora luchona que compartieron, al predicador de moda, al profeta que anda ahí, no quiero ver nada de eso. No quiero ver doctrinas de Balaam. Prefiero estar tranquilo y en paz. Entro la página, entro de este, y para eso lo creé mejor el Facebook, por la iglesia, por el grupo privado. Nada más para eso. Porque en estos tiempos se levantan y llaman la atención de las personas. Esta iglesia tenía esta doctrina de Balaam allá adentro. Y dice, hermano, ¿se da cuenta cómo el mensaje de las iglesias es actual? ¿Se da cuenta? Fue un mensaje que se dio hace muchísimos y es actual. Sucede en la actualidad. Sucede. Parece, hermano, que desechan la sana doctrina porque les llama la atención el que está de moda ahorita, que ni siquiera van a conocer algún día en persona. Judas, capítulo 1, verso 1, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín luego hablamos también. Y se lanzaron, dice, al lucro por el error de Balaam, vean. Este Balaam fue alguien que engañó. Este Balaam fue alguien que tramó. Este Balaam era tremendo, supuestamente de Dios, supuestamente guiado, y sí consultaba a Dios, pero había otra intención en su corazón. O sea que ahí en la iglesia de Pérgamo había unos que tenían enseñanzas que solo eran tropiezo para otros hermanos, para otras hermanas. Y casi siempre que cae es el inconstante. Es como, por ejemplo, poner un ejemplo. Nosotros creemos en la Trinidad y llega un hermano que se congrega, alaba a Dios, está con usted, está con nosotros, pero cree en la unicidad de Dios. ¿Está bien? La unicidad está bien. Pero ya empieza a hacer tropiezo con el hermano, con la hermana. Ahí está el mal, porque la Biblia dice así. Y empieza a hacer tropiezo con otro hermano. Nosotros creemos en el bautismo, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por ahí va a haber un hermano que llega, se congrega, alaba a Dios, está con usted y le dice, estás mal, porque debe ser en el nombre de Jesucristo cuando te bautizas. Así va a haber alguien que va a estar ahí y es tropiezo para el otro. Es la doctrina de Balaam. El que está tropezando, ¿por qué no tropieza solo y deja en paz a los demás? ¿Verdad? No quiere tropezar y que tropecen los demás. Y es inconstante, es como aquel que está al mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues, acuérdate que el diezmo es en el Antiguo Testamento y está haciendo de tropiezo al hermano, a la hermana. ¿Sí? Entonces esa es la doctrina de Balaam, que se mete a las iglesias y que enseñan otra cosa. Hay iglesias, hermano, con un orden sano, litúrgico. ¿Sabe qué es la liturgia? Todo el orden del servicio.
desde que se inicia la lectura, el salmo, la alabanza, los anuncios, la predicación. Eso es liturgia, orden de servicio, ¿sí? Hay iglesias con una sana liturgia, pero hay iglesias, hermano, que es un desastre. Que es un desastre. Y quieren meter cosas que vieron en otra iglesia a la iglesia. ¿Por qué? Porque les agradó en su carne, les agradó lo que vieron en otra. Y quieren introducir en otra, hermano. Es como cuando llega un hermano, ustedes comen carne de puerco, ¿sí? Carnitas en taquito con salsita. ¿Sabías que no deben comer eso? Porque dice la tropiezo a otro hermano nada más. ¿Por qué no tropiezan solos y dejan en paz a los demás hermanos? La doctrina de Balaam solo enseña a poner tropiezo al otro hermano que va creciendo. Y cuando el otro hermano le cree, se quedó también trabado y también se cae junto, ya no avanzó. ¿Sí me va entendiendo? Y le dice a la iglesia que tienen a estos. El otro error que tenía la iglesia, hermano, de la parte de la doctrina de Balaam, era la doctrina de los nicolaitas. Y solo, hermanos, se les nombra, pero no se les define exactamente, hermano. Pero en la iglesia de Efeso también los mencionan. En Efeso no les mencioné mucho de esta parte, porque le iba a hablar aquí. Hay tanto información. En Efeso hay muchas también cosas que hablar, pero también va a ser un futuro libro de las 7 iglesias, porque nada más les hablo una parte. En Efeso, hermano, dice en Efesios 2:6, Dios cuando le está hablando a la iglesia de Efeso les dice: pero tienes esto, Dios les está reconociendo esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, le dice el Señor. La iglesia de Efeso aborrecía las obras de los nicolaitas, las cuales el Señor Jesús también aborrecía. Pero esta iglesia de Pérgamo que estamos viendo ahorita dice: retienes a los que tienen, a los que hacen las obras de los... ¿Se da cuenta? Efeso aborrecía, la iglesia de Efeso aborrecía a los que hacían las obras de los nicolaitas, pero la iglesia de Pérgamo los retenía a los que hacían las obras de los nicolaitas. Ahí estaban dentro de la iglesia y los hermanos los retenían. Retener es no dejar, agarrarlos y no dejarlos ir, no soltarlos. Ahí estaban, retenidos. Pero ¿cuáles obras, hermano? Eran las de los nicolaitas. Los nicolaitas, hermano, eran creyentes, hermanos, que habían acomodado su fe a fin de seguir disfrutando de sus prácticas pecaminosas que tenían antes en el mundo, y las acomodaron dentro de la iglesia. La doctrina de los nicolaitas. ¿Verdad que el mensaje es actual? ¿Verdad? Que ahora en estos tiempos se sigue adaptando el mundo a la iglesia. Las obras de los nicolaitas. O sea, si soy cristiano, pero sigo haciendo lo malo de allá afuera. Las obras pecaminosas de la sociedad. Algunos creen, hermano, que los nicolaitas equivalen al griego también de esa palabra hebrea que se llama balamita, o sea, las obras de Balaam, que ya mencioné atrás, como si lo volviera a repetir en el siguiente verso. Ese Balaam, que fue un profeta que ya mencioné, que indujo al pueblo sus deseos pecaminosos. Hagan de cuenta que es la representación de los nicolaitas. Sus deseos pecaminosos, seguirlos metiendo a la iglesia. Las obras de los nicolaitas, hermano, son los que tienen un pie en la iglesia y otro afuera, en el mundo. Es el que adaptó el mundo a la iglesia. ¿Sabe cuál es la obra de los nicolaitas? ¿Qué tal si hacemos un Halloween cristiano? Para que más mejor lo entienda. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Meterlo de afuera, que está de moda, iglesia. ¿Sí? Oye, los aztecas danzan al dios de la lluvia. Los aztecas, ¿qué tal si danzamos a Dios y los besemos en la iglesia? Qué facilito, ¿verdad? Facilito. Las obras de los nicolaitas. Y Efeso aborrecía esas obras. La iglesia de Efeso, y Jesús les reconoce. Yo reconozco, yo también los aborrezco. Pero los nicolaitas las retenían. O sea que ahí estaban las obras del mundo. Adaptaron su antigua manera de vivir a la iglesia. La libertad que Cristo les dio, la convirtieron en libertinaje. ¿Sí? Qué fácil es adaptar
Ya adaptaron, hermano, el perreo al perreo cristiano. Las obras de los nicolaitas, las cuales Dios aborrece, ¿sí? Aunque no lo crean, ya está. La música alucín, ya la adaptaron, hicieron alucines cristianos. Las obras de los nicolaitas, la cual Dios aborrece. Otros hermanos comentaristas mencionan que los nicolaitas vienen de un hermano que se llamaba Nicolás, pues que un día no le gustó algo de la iglesia y que dijo, no, pues yo me voy y me llevo 3 hermanos y 2 familias y creo otro ambiente cristiano. Los nicolaitas solo ponen tropiezo a otro y división a otro, y siempre han existido alguien que, ¿sabes qué? El pastor va a hablar contigo y va a sacar el reglamento porque tú andabas murmurando, pues me voy, ya no vengo y me llevo 3. Las obras de los nicolaitas siempre han existido a lo largo de la historia, siempre. Es un mensaje actual. La obra de los nicolaitas. No están felices en ninguna iglesia. Si se les ofendió en esta, donde vaya también, porque son emocionalistas. Es lo mismo. Es lo mismo. Un día dijo un predicador: hay hermanos que están de iglesia en iglesia buscando iglesia perfecta que se adapte a ellos. Y si algún día llega la iglesia perfecta, no se meta ahí porque la va a echar a perder, dijo el hermano. Qué tremendo. Qué tremendo. Las obras de los nicolaitas siempre han existido, siempre, todo el tiempo. Y el Señor aborrece esas obras. Sea cual sea la enseñanza, tanto de Balaam como de los nicolaitas, el punto principal es que era tropiezo para otros hermanos. Ese es el punto principal, que era tropiezo para otro hermano. ¿Por qué no tropiezan solos y ya? Un día llegó un hermano aquí en un estudio bíblico, estaba dando yo el estudio y ya les he contado, y ahí estaba él atento, escuchando todo finalizó él con su Biblia y él, en este capítulo, en este libro, y fue un rápido y esto para encontrarle y todo, y al final cuando hablé con él me le acerqué. Aquí celebran Día del Padre y Día de la Madre, celebran Día de... Así, ¿ustedes se acuerdan, verdad? Y yo, sí, claro, pero festejamos a Cristo, hablamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios tocante a un tema que está ese día, Día de las Madres, Día del Padre, predicamos la palabra siempre. Porque en Gálatas dice que los días de la luna que no deben festejar, un nicolaita, un Balaam que solo pone tropiezo y anda buscando su iglesia perfecta donde no festejen eso. Eso es lo que era. Y yo le tuve que explicar lo que era Gálatas, por qué Pablo escribe a Gálatas, qué le estaba pasando a Gálatas, y le tuve que decir, y al final le dije: si usted está buscando una iglesia donde no festejen nada, aquí no va a ser. Así fácil. No quiero un nicolaita aquí. Y si algún día llega, ya me voy a ir porque aquí le vaya bien. No quiero nicolaitas aquí, ni balams aquí. ¿Por qué? Porque solo va a ser tropiezo para alguien más que va creciendo, va avanzando. O va a detener a alguien que ya va encarrerado y va a detenerlo. El único que detiene es el enemigo. ¿A poco cree que el enemigo? Y el Señor Jesús hace una enseñanza. Ya le paro, ¿verdad? El Señor hace una enseñanza y les dice: arrepiéntanse. Dice el verso 16, 2:16. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Le está diciendo a la iglesia, porque la iglesia estaba reteniendo a estas personas estaban reteniéndolas. No te vayas, no, estaba reteniendo. Y le dice el Señor: arrepiéntete, por tanto, le dice a la iglesia, porque si no, vendré pronto y pelearé contigo. ¿Con qué dice? Con la espada de mi boca. Hermano, la palabra de Dios es una espada de 2 filos, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Esa es la palabra. Si alguien trae una intención, quiere hacer algo, la palabra discierne, y a veces te para el corazón y a veces te duele. ¿Sabe qué? Estos dice: voy a ir y a pelear con ellos. ¿Con quiénes? ¿Quiénes estaban en esa iglesia? Les acabo de decir: los nicolaitas y los balamitas. ¿Y con qué le iba a hacer el Señor? Con la misma palabra. Es bien triste luego que aquel que se fue de la iglesia ya está todo arrepentido y ya se enseñaba una palabra. ¿Y por qué se fueron? Porque se enseñó la palabra y le dolió el corazón. La palabra me entró, le dolió. El Señor dice: arrepiéntese, porque si no voy a ir con
misma palabra, a pelear con ustedes. Le dijo el Señor a esta iglesia: vendré pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Cuando Juan, hermano, el del Señor Jesús, hermano, el día que venga en los cielos y derrota a Satanás, ¿sabe con qué lo va a hacer? Con la espada de su boca, con una palabra lo va a tratar. Ya les dije, no es rival, no es rival. Para nosotros nos es oposición, pero si usted sigue la voluntad de Dios, no pasa nada. Y el llamado es entonces a la iglesia: arrepentirse. Si alguien tiene una actitud nicolaíta, una actitud de bananes, Señor, me arrepiento, no quiero ser así, ayúdame. O sea, el llamado es a la iglesia de Pérgamo a arrepentirse. Arrepentirse, porque vendrá pronto y peleará y le dará a cada quien lo que merece. Acuérdense que al final de cuentas la gente va a ser conocida por sus frutos. ¿Sí? Donde esté, donde vaya, donde lo que haga, por sus frutos va a ser conocida toda persona. Así que tengamos cuidado de la gente que tiene ciertas actitudes en sus corazones, que solo es para poner tropiezo a otro hermano, a otra hermana. A veces uno pone tropiezo a un hermano, a otra hermana, cuando quiere sacarlos de su iglesia para meter a otra iglesia. Es tropiezo también. Tropiezo también. Cuidado con los que se dicen ser cristianos y no lo son, porque con sus obras niegan la eficacia del evangelio, niegan a Jesucristo, que es la roca. Esta iglesia, hermano, estaba en una oposición tremenda, y por esa oposición tremenda que el enemigo controla todo alrededor, querían meter, adaptar, se les hizo más fácil adaptar al mundo a la iglesia. Y el Señor les hace una promesa ahí. Dice el verso 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Se da cuenta cómo siempre habla Dios? Cómo Él nunca se ha callado, siempre ha hablado a la iglesia. Nuestro Dios: al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una promesa hermosa, hermano. La Biblia, hay muchas promesas bien hermosas para su pueblo. Usted debe permanecer, y dice: al que venciere. Esa iglesia tenía que vencer algo, y eran los nicolaitas y eran los balamitas, la doctrina que se estaba metiendo ahí. Y los que vencieren, dice, estos van a recibir ese premio. Así que nuestro Dios, hermano, el Señor Jesucristo, siempre ha hablado a la iglesia, habló a la iglesia de Pérgamo y dejó las cosas bien definidas. Y desde el principio les estaba diciendo: yo sé dónde estás, donde más fuerza espiritual del enemigo hay, yo sé, pero sé fiel como mi testigo. Pero saca a estos de ahí, o mejor dicho, no los retengas. Como a la iglesia de Efeso, aborrecía esas obras, y en esa iglesia no estaban esos nicolaitas, ¿sí? Así que póngase de pie, y vamos a orar ahorita. Aleluya. El mensaje a Pérgamo inicia diciéndoles: el Señor Jesús: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y finaliza al final diciendo, ¿cómo finaliza al final? Diciéndoles que peleará. Arrepiéntense, si no vendré a ti, peleará con esa espada aguda que sale de su boca, que es su palabra, ¿sí? Así que vamos a orar, hermano.